Por ejemplo, aquí hay como 7 alumnos que no, ni siquiera han entrado al Classroom, ¿no? Bueno, muchachos, a ver si terminamos antes, porque tengo que hacer cosas. Vamos a iniciar la clase de hoy. Siendo que es las 7:30 en punto. Bueno, sé que me están escuchando y espero que estén viendo también la presentación. Si me confirman. Sí, sí, sí. Ya. Les pido esto porque alguna vez estuve hablando como 15 minutos y nadie decía nada. Así que a alguien nomás de pronto se le ocurrió decir, no, no estamos viendo nada. Después de 15 minutos, ¿no? Ya había hablado demasiado. Bueno, hasta ayer hemos visto cómo ha ido evolucionando los pavimentos, ¿no? Como ustedes saben, ahora, ¿quiénes han construido los primeros pavimentos? A ver, para recordarlo. Si alguien me puede... ¿Perdón? Roma, dije. No, los romanos, ¿no? Los romanos construyeron el primer pavimento. ¿Y qué características tenía? ¿Qué materiales utilizaban? Materiales uniformes, ingeniero. Sí, de granulometría uniforme, ¿no? O sea, es decir, mal graduados. Esa era la idea, ¿no?, que tenían para construir sus pavimentos. O sea, capas con materiales de granulometría uniforme, lo que se conoce como suelo mal graduado, y bueno, capas de rodadura en los bloques de piedra lisos, o sea, o planos, en la parte superior. De ahí pasamos a qué tipo de pavimento o cómo era el concepto de carreteras ya con una superficie tratada, qué tipo de material se utilizaba desde el punto de vista del uso granulométrico. Si alguien me dice... Bueno. ¿Y qué materiales chancados, rodados? Yo, desde el punto de vista de granulometría, les dije. Desde el punto de vista de la granulometría, se utilizaban materiales con granulometría discontinua, ¿no? Y los pavimentos actuales, los que construimos a la fecha, estos pavimentos se construyen con granulometría continua. Entonces, ha sido ese el paso, digamos, la evolución del pavimento hasta la fecha, ¿no? Y ¿qué les puedo decir? Habíamos visto también de que no había mucha exigencia respecto a los materiales que se utilizaban, pero ahora vamos a ver qué exigencias se tienen, ¿no? Qué exigencias se han incorporado con detalle y cuál es el objeto de esas exigencias.
¿Para qué nosotros pedimos materiales que tengan este tipo de características o propiedades? Ya que depende, digamos, la vida útil, el servicio que va a dar el pavimento de la selección de estos materiales. Bueno, quería comentarles algo. Normalmente yo en clases presenciales hago un repaso al inicio de clases. Bueno, en este momento no sé qué es lo que pasa, todos están tal vez desayunando o alguien ha dejado ya grabando la clase, por eso no hay respuestas, pero normalmente en clases presenciales esa era mi forma de dar clases, siempre hacer un repaso de la clase anterior para comenzar, digamos, con la clase que teníamos preparada. Y al final de la clase también hacía otro repaso, pero del día de la clase, es decir, que, digamos, hoy doy esta clase de áridos y agregados, y al final hacíamos un repaso. Es de esa manera que yo normalmente doy la clase, pero ahora veo que es bien difícil no tener una respuesta de ustedes. Bueno, al ser presencial, al verlos cara a cara, preguntarles de frente todo, yo creo que eso motivaba a que no vengan de manera improvisada, ¿no? Al menos estaban obligados a leer lo que sí había visto antes. Esa es una de las desventajas de estas clases, ¿no? Por lo menos para mí, que hacía ese tipo, doy de esa manera la clase. Bueno, vamos a hablar ahora de un material, no de un material, sino de los áridos y agregados que forman parte de los materiales granulares de la estructura del pavimento. Estos áridos también se utiliza bastante o es de gran importancia en el uso de las capas de rodadura. En todo caso, vamos a ver los detalles, cómo se exige, qué se exige, ya les he dicho, para que estos materiales nos proporcionen un buen servicio del pavimento como tal, y que con estos materiales podemos cumplir la vida útil que habríamos diseñado, para la cual habríamos diseñado. Bueno, hablemos. Cualquier capa, dice, de la estructura de un pavimento requiere materiales diferentes, pero con una elevada proporción de elementos de naturaleza pétrea, que se denominan áridos, y en algunos casos no tenemos un nombre específico, podemos llamar áridos o agregados, aunque últimamente en el lado del oriente, por Beni, Pando, inclusive Santa Cruz, por la influencia, digamos, brasileña, están acostumbrados a decir algunos brita, B-R-I-T-A, brita, ya, con B de Bolivia. Brita, y alguna vez van a escuchar por ahí hablar al respecto de esto, de los áridos o agregados en ese lado del país, como brita, ¿ya? Ahora, tal vez sea la influencia de las empresas que vienen a trabajar, nos incorporan términos de esa naturaleza, y nosotros, como no tenemos una identidad como país, cualquier término que se viene acá lo adoptamos como si fuera nuestro, y si uno se da cuenta, a veces uno siente que está hablando con un mexicano, con un argentino, con un chileno, peruano, brasileño. Porque nuestra identidad como boliviano, nuestro idioma es muy débil, no está muy fortalecida. Entonces, nos dejamos nomás llevar. De hecho, no sé si han escuchado en Santa Cruz, a las rieles del tren le llaman trillo. Trillo es en portugués riel, ¿no? Pero la mayoría llama trillo, no sé. Bueno, esas son las influencias. A los áridos también últimamente se les está llamando como chips. Chips. Todo el mundo ya comienza también a hablar como chips. Estoy preparando los chips. Cuando escuchen hablar de eso, es que están preparando los áridos para alguna actividad.
¿ya? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora, de los áridos o agregados, que en castellano es la definición que está ahí. Los porcentajes que intervienen en función de la aplicación a la que se destinen han sido normalmente superiores al 90%. O sea, dependiendo de la aplicación, o sea, el uso que le vamos a dar, ya sea uso en la capa subbase o en la capa base o en la capa rodadura, entonces está en función el porcentaje de áridos está en función de la aplicación que se le va a dar. ¿Ya? Bueno, aquí hay unas fotos que les he puesto, esto en caso de que no hayamos hecho la visita a la obra, porque cuando uno va a hacer la visita a la obra, a veces cuando pasamos por la planta de trituración, podemos ver los materiales antes y después de procesados. Ya, entonces, para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo es el material que nosotros lo vemos, lo tratamos, muchas veces les voy a pasar estas imágenes. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un material, un ripio integral le llamamos. Es un material que tiene algo de áridos y hay algo de material fino. Todo esto es así como se lo ve, muchas veces se lo introduce a las plantas de selección o trituración. Oye, estoy hablando de selección. Hay algunos materiales que solo requieren selección. Ustedes se van a dar cuenta cuando trabajemos la especificación técnica. De hecho, ya la instrucción ya ha sido publicada anoche. Entonces, es importante hacer solo selección. Y en la selección lo único que se hace es sacar el sobretamaño y hacer una verificación de que esté dentro de lo que es el uso granulométrico que se tiene para una determinada capa, por ejemplo, para la capa subbase. En cambio, para la capa base nosotros necesitamos material como está en la foto de la derecha, una base triturada o chancada, así se denomina, esos son los nombres que llevan, ¿no? Ahora, aquí hay una base con material fino, ¿no? O sea, tiene también, bueno, aquí me imagino que ya está dentro del uso granulométrico que nosotros vamos a utilizar. Bueno, aquí también podemos ver la diferencia entre grava triturada o chancada y grava de canto rodado. Entonces, cuando estamos hablando de grava triturada, siempre vamos a ver de que esta grava tenga estos planos, ¿no? Fíjense, aquí hay un plano de este árido, aquí hay un plano y aquí hay otro plano. Y puede que haya aquí un tercero, ¿no? Aquí. Entonces, esos planos son las caras fracturadas que normalmente nos vamos a referir en más. Aquí dice que esta grava triturada tiene 2 o más caras fracturadas. Entonces, si tenemos un bolón que ha entrado a la planta de trituración, así como lo que ven a la derecha, de pronto se ha cortado por aquí, se ha fragmentado, se fragmenta por aquí y se fragmenta por aquí. Puede que esto todavía mantenga su forma original, pero en este caso ya tiene como 3 caras fracturadas, ese material que ha sido triturado. Entonces siempre nos vamos a referir a estos planos, estos de corte del árido, como cara fracturada, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre canto rodado y material triturado, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver gravilla, o sea, por ejemplo, en la parte de mezclas asfálticas se utiliza bastante esta gravilla de 3/8 a 3/4. Y la especificación, como ustedes van a trabajar en ello, van a ver que se exige siempre que sea triturado y no de canto rodado, porque este le da una trabazón, por llamarlo así, a la mezcla. En cambio este no. Este por la aplicación de cargas, esto se puede ir desplazando. En cambio acá, siendo que son partículas cúbicas, se van a trabar entre ellas, ¿no? Entonces le va a dar una mayor estabilidad a la mezcla asfáltica.
Otros áridos, la arena fina que también, y arena gruesa, es la que también se utiliza en las mezclas asfálticas. O sea, quiero que vean la diferencia, ¿no? Esta es arena fina, lo que está al lado izquierdo, y arena gruesa es la que se tiene al lado derecho. Tenemos también estabilización fino y estabilización grueso. Cuando queremos hacer una estabilización de alguna subrasante que tiene baja calidad portante, entonces podemos estabilizar con uno de estos materiales dependiendo el trabajo cómo quiero que funcione, ¿no? Se puede hacer una estabilización de material grueso con este material, de tal forma que podría inclusive trabajar con una capa drenante, digamos, en caso de que haya un nivel freático alto. El bolón es el material que ustedes ven, piedra bolón. Normalmente a veces se agarra este tipo de material para que se triture y se tenga el árido que uno quiere, ¿no? El tamaño de árido que uno quiere. Y al lado tenemos el polvo de roca, igual que nos sirve para la fabricación de mezclas asfálticas, ¿no? Bueno, aunque se suele considerar que los áridos son un conjunto de partículas discretas de naturaleza inerte, o sea, cuando digo naturaleza inerte es que no tienen vida, no tienen reacción a nada, ¿no? Pero ocurre lo siguiente: es preciso tener en cuenta que se puede producir unas reacciones, dice, en contacto con el agua. O sea, hay áridos, como en este caso de la foto, no se ve muy bien, pero les voy a explicar en qué consiste. Hay áridos que, por ejemplo, en contacto con el agua, tienen alguna reacción. Lo propio con los ligantes, ¿no? Cualquier ligante bituminoso que se utilice también tiene alguna reacción, y los conglomerantes, o sea, cal, cemento Portland, cualquiera de ellos, también tiene alguna reacción diferente, ¿no? O sea, no son, si bien es de naturaleza inerte, tienen alguna reacción al contacto con estos materiales. Por ejemplo, aquí en la foto, no se ve muy bien, no lo he tomado muy bien porque estaba en sombra. Esta parte donde está la X es de un color diferente que está con este otro material que está un poco más claro. Este material aparentemente parece roca, ¿ya? Pero ya en el contacto con el agua, este material ya comienza a adquirir una consistencia de arcilla consolidada. Uno puede ver como lo que está aquí, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué aprecian? ¿Qué creen que es esto? ¿Una formación de material fino, granular? Sedimentario, Inge. ¿Otros? ¿Qué dicen? Pizarra. Esquisto. Sí, ¿no? Es así que uno aprecia, ¿no? Todo lo que han dicho está bien. Podría ser cualquiera de esos. Bueno, al parecer daría la impresión de que esta es un material de roca, ¿no? Pero en realidad es lutita. Lutita es como la piedra pizarra, más o menos, que en contacto con el agua pierde sus propiedades sólidas, como lo que vemos ahí aparentemente, ¿ya? Entonces hay lutitas, por ejemplo, de distintos colores, dependiendo de la formación. Hay lutitas bituminosas, rojas, negras, verdes, amarillas, marrón y gris. Entonces estos materiales, como les había dicho al principio, sí son inertes, pero en contacto con alguno de estos materiales, como ser conglomerantes, ligantes bituminosos o simplemente agua, se transforman, siendo que a primera vista puede que aparentemente parezca roca, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, por eso que nosotros debemos hacer un análisis profundo del material que vamos a utilizar. Por otra parte, no sé si alguno de ustedes ha visto esto. De hecho, aquí lo he sacado para que ustedes vean de que este es un color del material y este es otro color del material. Tal vez este material tenga el de abajo,
este que está chequeado, tenga características de tal vez limo, arcilla y algo así, o arena inclusive, ¿no? Porque eso es lo que más abunda en el oriente. Pero este material que está acá, este material es laterita. Laterita, ¿ya? Es un material laterítico que tiene características similares a un material granular, ¿ya? Es en realidad arcilla que tiene algo de hierro y que se ha consolidado y tiene unas partículas que aparentemente parecen que tuviera áridos o algo de material granular. Entonces, van a ver ustedes carreteras así en el oriente. No es que es la superficie del terreno. Lo que pasa es que acá ya le han puesto una capa de material laterítico que le da una buena capa de rodadura momentánea, digamos, porque también al momento de perder finos se van acumulando, como lo que ven aquí, partículas de árido. Parece, no sé qué apariencia de decirles, pero a ver, lo voy a ampliar. Es así como lo que ven, ¿ya? Este es el material de laterita, que parece una arcilla consolidada, tiene características de árido, pero no cumple, por ejemplo, con la resistencia, con la dureza, ¿no? Si uno lo somete al ensayo de Los Ángeles, este material no va a cumplir con la dureza que se exige en la especificación. Normalmente se pide que sea como 45% pero en este caso, si yo someto este material al ensayo de desgaste de Los Ángeles, las partículas van a persistir como tal, pero va a haber un desgaste de 25 a 30, 35, dependiendo del tipo de material, puede que tenga esas características. Bueno, hemos visto materiales de lutita, hemos visto estos solamente se presenta por si acaso en el Beni, parte de Cobija, algún lugarcito por el Santa Cruz, hacia el norte, pero en ningún otro lugar más. Ya esto lo compartimos con Brasil, Perú y nosotros, ¿no? Y creo que es una faja en el mundo que como que le da continuidad, y en el África también a la misma latitud encontramos este material, ¿ya? Entonces hay este tipo de material con el cual también podemos trabajar, pero también tenemos que hacer los controles que se requieren, ¿no? Ahora les voy a mostrar ¿qué pasó? No he grabado o abierto otra. A ver, un momentito, algo pasó, pero tenía... No, está bien. Ha grabado. Bueno, los grandes volúmenes que necesitamos para construir la estructura del pavimento merecen, por los grandes volúmenes que necesitamos, merecen ser estudiados previamente. Y los estudios se van a realizar en laboratorio. Todo lo que ustedes han aprendido en suelos 1, suelos 2, lo van a poner en práctica. ¿Para qué? Justamente para darle el visto bueno a los materiales que han sido identificados o encontrados en la traza del camino, ¿no? Que podrían ser utilizados para la estructura del pavimento. Entonces, normalmente lo que se hace es muestrear en campo estos materiales, llevarlos al laboratorio, hacer los ensayos de acuerdo a las especificaciones técnicas que se establece, por ejemplo, en nuestro caso, en el manual de carreteras del ABC. Entonces ahí nosotros, en función a los resultados obtenidos, podemos identificar si los materiales cumplen o no con ciertas características para el uso de alguno para el uso en alguna de las capas de la estructura del pavimento.
Lo importante también es de que estos materiales estén próximos a la carretera, o sea, no estén muy alejados. Y si, ya les había dicho, ¿no? Si cumple para la capa rodadura, que es donde se exige, donde se tiene mayor exigencia, obviamente va a cumplir para la capa base, para su base y para cualquier otro trabajo que se tenga adicional. Entonces es importante identificar estos materiales, ver la calidad, la idoneidad de este material, para que se haga una explotación masiva, ¿no? Masiva, y se procesen estos materiales de tal forma que podamos utilizarlos y nos van a garantizar la calidad de la construcción que vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar de la procedencia de los materiales. Hay materiales naturales, y lo he clasificado de acuerdo a un libro que tengo acá, materiales naturales y materiales artificiales y marginales, ¿no? Vamos a ver como complemento al segundo acápite. Primero vamos a ver los materiales naturales. ¿A qué llamamos nosotros materiales naturales? Son los más usados en la construcción de carreteras. Este tipo de árido se puede extraer en yacimientos de origen fluvial, eólico o en canteras, ¿no? O en formaciones donde se tenga un buen material y se haya hecho la verificación del mismo, ¿no? Estos materiales naturales se los puede utilizar de dos maneras, ¿ya? Una es tal cual lo extraemos, o sea, no necesito hacer nada porque ya cumple con la granometría, digamos, o sea, tampoco hay mucha exigencia en cuanto a la granometría. Sí, de pronto puede haber un sobretamaño, entonces cuando hay ese tipo de materiales que están por encima, digamos, del tamaño máximo exigido, por ejemplo, para la capa base, ¿cuánto es el tamaño máximo que se exige? ¿Alguien lo recuerda? Nada, ¿no? Así es, a veces pasa desapercibido lo que uno va explicando. 40 milímetros es el tamaño máximo que se recomienda en una capa subbase. Entonces, si yo tengo bolones con mayor tamaño, estos deben ser clasificados de tal forma que no ingresen, digamos, a la capa, al material que estoy seleccionando. Entonces, estos materiales naturales, volviendo nuevamente pueden ser procesados de dos maneras. Uno es seleccionando, y el otro es procesándolo mediante trituración, como lo que ya habíamos visto en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, todo esto además depende de las distancias de acarreo, o sea, dónde está ubicado ese banco para que sea explotado, ¿no? Y además también es importante tomar en cuenta la disposición, o sea, cuánto de material tengo, ¿no? No de nada sirve de que pronto vaya a una serranía que tiene 3 metros de altura, saque el material, haga el ensayo y sea el material perfecto, digamos, ¿no? Pero resulta que en esa serranía de 3 metros de alto, por un diámetro, no sé, de 5 metros o de 6, no me va a abastecer, ¿no? No me va a abastecer a los requerimientos que se tiene en la construcción de la estructura del pavimento. Entonces, tengo que combinar esos aspectos, ¿no? Es decir, la magnitud del banco y la distancia de carreo, ya sea para procesarlos mediante selección o mediante trituración. La ubicación de los bancos, ¿dónde normalmente se ubica? Habíamos dicho que pueden ser de origen fluvial, eólico, o en canteras, o en bancos de materiales. La ubicación normalmente se puede dar en lechos de río, o sea, normalmente cuando no tenemos ninguna formación próxima, los lechos de río son una buena fuente para poder abastecerse de materiales que nos van a servir para el uso, para la selección o para la trituración, y posteriormente uso en cualquiera de las capas de la estructura del pavimento, dependiendo del cumplimiento de las especificaciones. También es posible
estos áridos naturales es posible ubicarlos en canteras, como ven ustedes. Ahí se utiliza explosivos para fragmentar el material, y este material fragmentado además debe ser procesado, en este caso triturado, ¿no?, para tener el material que nosotros queremos y que cumpla con las especificaciones técnicas. Entonces, en cuanto a la ubicación, son estos los materiales, o de lo contrario podemos tener una serranía como la que estamos viendo en la foto, pero no de material así como de roca, ¿no?, como estamos viendo, sino un material que de pronto tiene algo de material granular a su interior, ¿no?, y que podría ser explotado. Los procesos, una vez este material ubicado en cualquiera de estos lugares, ya tengo dos alternativas, ¿no? Una es la selección del material, y normalmente esta selección lo vamos a hacer con es una especie de tamiz, que es un clasificador, o zaranda también se llama. Entonces, lo que se hace es, aquí tienen varias mallas, ¿no? Tiene una malla aquí, tiene otro corte, o solo uno, dependiendo qué es lo que quiera hacer. Entonces, lo que se incorpora en la zaranda es esto acá, y esto tiene una vibración, o sea, va vibrando de tal forma que va haciendo de que lo que ustedes hacen con el tamiz, ¿no? Agarran el tamiz y lo van moviendo para que vaya pasando de una malla a la otra el material. Lo mismo pasa con este clasificador, donde se vierte el material en la parte superior, y esa vibración hace de que vaya seleccionando el material y se vayan separando, ¿no?, las partículas. Los sobretamaños, como les había dicho, son llevados a otra parte. De pronto el sobretamaño acá podría ser llevado a una planta de trituración, ¿no?, que es lo que hemos visto. O sea, es decir, seleccionado aquí, el sobretamaño cae y se lleva a un buzón como este, para que ese sobretamaño sea triturado y sea parte de otro material, de otro acopio, donde sí se puede utilizar, ¿no? Entonces, nada se desperdicia. En resumen, este material natural puede sufrir procesos tanto de selección, es uno, o de trituración, dependiendo de la capa a la cual yo quiero utilizar ese material que estoy procesando. Bueno, estos materiales normalmente dependen de su formación, o sea, del origen en sí, del origen de los estratos donde estén queriendo explotar. Por ejemplo, hay áridos calizos, son utilizados en las capas de la estructura del pavimento, excepto, dice, en la capa de rodadura, por ser una roca muy pulimentable, es decir que ante el uso en la superficie, este árido va a presentar desgaste, ¿ya? Dice que no tiene problemas de adhesividad. Entonces, imagínense, voy a sacar una foto ampliada de la capa de rodadura, donde tengo áridos así. Normalmente es así como se termina. Nosotros no lo vemos así a simple vista, pero este es el acabado que al final tendría, digamos, una capa de rodadura de mezcla asfáltica. Los vehículos están pasando, las ruedas están pasando por aquí, en este sentido, digamos. Entonces lo que hace estas ruedas es desgastar este material. Por eso se dice que los áridos calizos no son recomendables en la capa de rodadura, porque al paso de estos áridos lo que va a pasar es esto, ¿no?, lo que ustedes van a ver a continuación. Se va a ir gastando y vamos a tener superficies lisas como esta, ¿ya? Entonces, de entrada, si el geólogo me dice esta cantera, este río o este banco tiene una formación de áridos calizos, entonces yo de entrada podría ya descartar para que sea utilizado en la capa de rodadura, pero sí podría utilizarlo en las otras capas de la estructura del pavimento. También tenemos los áridos silíceos, de origen silicio, dice, son utilizados en todas las capas, proporcionan, dice, insuficiente adhesividad. Si bien su esqueleto mineral favorece una mezcla asfáltica, pero lamentablemente tiene problemas de adhesividad. Entonces, volviendo a la imagen ampliada,
Esta sería un corte, digamos, de la mezcla asfáltica. Nuevamente tenemos aquí la rueda que está circulando en ese sentido. ¿Ya? Entonces, cuando dice que estos silicios tienen problemas de adhesividad en la mezcla asfáltica, pues lo que normalmente va a pasar en la mezcla asfáltica es de que va a existir una pérdida de áridos, o sea, estos áridos que están en la superficie van a desaparecer y van a dejar una superficie como la que ustedes están viendo aquí. Y esto normalmente a veces se presenta en paradas, en lugares de frenado. Ahí se va perdiendo los áridos y va quedando una superficie con unos huequitos imperceptibles, pero sí en ese huequito había un árido, ¿no? Entonces se ha salido el árido. Entonces el árido se ha ido a un lado de esta parte, ¿no? Ahora, este problema sí se ha podido solucionar si tiene un esqueleto mineral favorable a la mezcla asfáltica. ¿Por qué rechazarlo? Entonces, lo que se han generado son aditivos de adherencia, así se llama, aditivos de adherencia, que se incorpora al ligante bituminoso que estoy utilizando, de tal forma que ya no me va a permitir que el árido se desprenda, más bien se va a quedar ahí fijo con ese aditivo de adherencia, ¿ya? O sea, no es un problema tampoco este árido silicio, de origen silicio. Tenemos los áridos ígneos o metamórficos, son los recomendados como áridos gruesos para capas de rodadura de concreto asfáltico o tratamiento superficial. Garantiza su buena textura superficial y resistencia al pulimento. Estos son los mejores áridos porque va a garantizar la textura. La textura es de que los áridos estén así como lo que ustedes están viendo acá. Tiene que haber áridos sobresalidos, el cual nos va a dar una textura, que es lo que se exige en la capa de rodadura. Resistencia al pulimento, dice, es decir, que no se va a ir desgastando. Entonces, estos serían los áridos que nos van a ayudar bastante en lo que es una mezcla asfáltica, ¿no? Respecto a la procedencia, ya habíamos hablado de áridos naturales, ahora vamos a hablar de áridos artificiales. ¿A qué se denomina áridos artificiales? Estos áridos artificiales pueden ser subproductos de procesos industriales, como desechos de explotaciones mineras y escorias de acería, ¿ya? Subproductos industriales, habíamos dicho, de explotaciones mineras y escorias de minería. Explotaciones mineras, o sea, no sé si ustedes saben, pero ¿cómo sacan el mineral? Normalmente van extrayendo de los socavones bastante mineral o bastante material, digamos, van extrayendo, esto van a procesos industriales, como dice aquí, y los residuos pueden ser utilizados, nos puede servir para construir carreteras. En cambio, los subproductos de procesos industriales en acerías son las escorias, o sea, es como que se diría el bagazo esto en la fabricación de uva, normalmente de vino se llama el bagazo, pero en este caso en la fundición ya sea de acero o de estaño, como lo que tenemos en Oruro, la fundición de Vinto. Entonces nos proporciona escorias, son lo que es el residuo, algo que no sirve, digamos, que también puede ser utilizado en la construcción de carreteras. De hecho, ya se ha hecho un proyecto de grado con este material de la fundición de Vinto. Bueno, estos áridos artificiales pueden ser, como les había dicho, también triturados, clasificados, y también se utiliza actualmente como reciclado de pavimentos antiguos.
Estos áridos artificiales también se denomina al reciclado de pavimentos antiguos. ¿Qué es el reciclado? Es la reutilización de los materiales por ejemplo, de la capa de rodadura, que normalmente cuando se recicla se los mezcla con la capa base. Entonces estos materiales se constituyen en una nueva capa base. Podría ser estabilizado este material de tal forma que se podría mejorar estas características de la mezcla de la capa rodadura con la parte de la capa base. Entonces, también, en resumen, los artificiales serían procesos industriales de explotaciones mineras y de escoria de acerías. Y en cambio, también se puede utilizar el reciclado de pavimentos, materiales de reciclado de pavimentos antiguos. Cuando estamos hablando de áridos marginales, de explotaciones mineras, nos referimos a esto. Por ejemplo, esto es en Yayagua. En la Yayagua, han creado ya prácticamente un cerro con el material que ya es desecho para ellos, ¿no? O sea, aquí ya le han explotado todo y lo que están haciendo es depositar el material que ya no les sirva a ellos, ¿no? Pero sí para nosotros nos podría servir. A eso nosotros llamamos áridos artificiales. Otro es los áridos de plantas siderúrgicas como la que están viendo ahí. Entonces normalmente aquí se hace una mezcla para obtener el hierro fundido. Se hace una mezcla de carbón y del árido que tiene algo de hierro. Entonces se funde el hierro y acá se genera una especie de espuma. Esa espuma, en el momento que se enfría, se crea este material. Este material es lo que se llama en la fundición, se llama escoria. Y este material puede ser utilizado en las capas de rodadura de la estructura de un pavimento. Como les había dicho, ya han hecho un proyecto de grado con la escoria de la fundición de Vinto, de Oruro, para estabilizar unos suelos en una carretera hacia la frontera con Chile. En una de mis visitas, de mis pasos por Oruro, he encontrado de que esta escoria la estaban utilizando acá. No sé si logran ver la diferencia. Este es un material acá y esta es la escoria que están utilizando. Es nada más como han ido a la fundición de Vinto, es esa espuma que se ha enfriado y se ha solidificado, se ha quedado sólido, tiene esta consistencia. Lo que han hecho ha sido esparcir ahí y tiene una textura de como que si hubiera puesto ripio, digamos. No, una grava sin finos, obviamente, y así se ve. Me voy a acercar un poco más, no sé si logran ver un poquito, voy a ampliarlo, tal vez lo puedan ver mejor. Es así como se ve la superficie. Esta es la escoria pura, no han hecho nada, o sea, solamente le han extendido, lo han nivelado. Y es como es decir, aparenta ser un árido sin finos y podría ser como una mezcla, una capa drenante, ¿no? Aquí una foto más ampliada. ¿Logran ver? No sé si no puedo ampliar un poquito más, pero fíjense cómo aquí esta es la espuma que se ha enfriado y se ha solidificado. Ya se genera también bolones como de esa manera, pero en la mayoría es un material suelto que no tiene fino y que podría ser utilizado como una capa drenante, digamos, ¿no? Entonces, este es el material de la fundición de Vinto, que podría ser clasificado como árido artificial y podría ser utilizado en capas de la estructura del pavimento, capas granulares, ¿no? No lo voy a utilizar en una mezcla asfáltica, aunque tal vez de pronto se podría hacer un proyecto de investigación para ver qué características tiene, ¿no? O sea, si vale la pena considerar el uso de este material en esa capa.
Pero aquí en este lugar, en el acceso a esta, es una tienda de venta de vehículos, han puesto este material, ¿no? Como una capa de rodadura. Bueno, finalmente vamos a hablar de, dentro de los áridos artificiales, de los materiales reciclados, ¿no? Podemos reciclar, ya les he dicho, pavimentos antiguos, o sea, capa de rodadura, hormigones, inclusive ladrillos, ¿no? Cuando hablamos de reciclado de mezclas asfálticas, normalmente este reciclado se hace con este equipo, donde acá internamente tenemos un tambor fresador. Ahí está el tambor fresador. Este es el que mueve lo que es la capa de rodadura deteriorada y una parte del material granular. Entonces aquí vamos a tener un reciclado profundo donde se ha mezclado tanto capa de base existente previamente y capa de rodadura, que era una mezcla asfáltica. Entonces a eso se denomina material reciclado, que puede ser utilizado. En este caso ya se constituye en una nueva capa granular y sobre esta recién se va a colocar lo que es una mezcla asfáltica, ¿no? Ahí. ¿Está bien? Bueno, hablemos ahora de los áridos marginales. ¿Qué son los áridos marginales? Esto va a dar pie a lo que es la clase que viene a continuación. Los áridos marginales, por razones ambientales, dice, es lo que les había dicho en la anterior clase, y económicas, cada vez se impone más la necesidad de aprovechar los materiales locales. Aunque no cumplan al 100% las exigencias de las especificaciones técnicas, estos materiales pueden ser utilizados haciendo una manipulación de ellos, ¿no? Aquí dice, aunque en principio no satisfagan todas las exigencias de las especificaciones técnicas, estos materiales se denominan áridos artificiales, y marginales, y estos áridos se los podría reutilizar haciendo una estabilización del material, y esta estabilización consiste en incorporar materiales de otro lugar de buena calidad para mejorar las propiedades de este árido marginal, o de lo contrario, hacer una estabilización química, o de lo contrario una estabilización física, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Propiedades de los áridos. Hay que tener en cuenta que la aptitud de un árido como material de construcción depende de las propiedades físicas, principalmente la naturaleza mineralógica de la roca de origen, o sea, lo que estábamos hablando de si es silicio metamórfico y todos estos materiales. Entonces, nos van a determinar el origen, las características físicas del material. En cuanto a las principales características físicas que yo debería investigar antes de recomendar que este banco tiene estas características para esta capa, lo primero que debería hacer es esto, ¿no? Entre las propiedades físicas, ver si el árido es grueso o es árido fino. O sea, ¿de qué me sirve que yo vaya a un banco y encuentre solo árido fino, pero yo estoy buscando árido grueso? Entonces, en vano estaría haciendo cualquier otro ensayo adicional. Entonces, lo primero es que debo verificar cuánto de material grueso tengo, y normalmente la forma de clasificar este material es el que pasa el tamiz número 4, el que es retenido, perdón, en el tamiz 4. Y si pasa el tamiz 4, entonces ya sería material fino, ¿no? Lo que a veces también lo denominamos como grava, material grueso, y el material fino como arena, ¿no? Entonces eso es lo primero que debería verificar. O sea, ya les he dicho, de nada me sirve que yo encuentre un banco y ya a primera vista vea que no tiene mucho material grueso. Entonces no es como pedir peras al olmo, se dice, ¿no? El dicho. Entonces es algo así que sucede
Y por eso lo primero que debo hacer es hacer este tipo de verificación, si tengo cuánto de material grueso tengo y cuánto de material fino. Una vez hecho ese ensayo, entonces, dependiendo el uso que le voy a dar, me ha interesado, este banco tiene un gran porcentaje de material grueso, entonces haré la caracterización del material grueso. Muchas veces también voy a tener la necesidad de contar con material fino, o sea, la necesidad de contar con material fino. Obviamente que también ahí voy a hacer alguna caracterización sobre ese material. Entonces, la caracterización del árido grueso no es la definitiva esta. Hay muchos otros ensayos, pero los más comunes son los que les voy a mostrar ahora. Es importante verificar la forma y cuando es triturado, verificar el porcentaje de cargas fracturadas. Otra caracterización del árido grueso importante es el desgaste. O sea, tengo que verificar el desgaste, cómo se encuentra el material en cuanto al desgaste. Puedo tener la buena forma, buenas caras fracturadas, pero al final mi desgaste no es el que cumple la especificación técnica. La adhesividad me interesa bastante. Esto no para las capas granulares, me interesa para la capa de rodadura. Es la que va a estar expuesta al tráfico y como habíamos visto, los áridos, dependiendo del origen, hay algunos áridos que no tienen muy buena adhesividad. Finalmente también es importante el pulimento. Y esto del pulimento también es importante para la capa de rodadura. Ahora, esta caracterización del árido grueso no es la única, pero estas las que estoy mostrando son las más importantes. Pero existen otro tipo de caracterización que ustedes van a ver en la especificación técnica y van a hacer el trabajo que se les está pidiendo. Respecto a la caracterización del árido fino, es importante la limpieza, la plasticidad, y también es importante la adhesividad en caso de que este árido sea utilizado en la capa de rodadura. ¿Ya? Hemos dicho que esta es la caracterización que nosotros debemos exigir mínimamente al árido grueso y al árido fino. Pero si yo hago el ensayo aquí para verificar el desgaste, el ensayo de Los Ángeles, entonces voy a tener un resultado, ¿no? X. Ese resultado, ¿qué me dice? Lo tengo que contrastar con algo y lo voy a comparar con lo que me recomienda la especificación técnica, ¿ya? Entonces, la especificación técnica, normalmente en nuestro medio hemos obtenido de la FP 96 del año 1996. Lo único que hemos hecho es una adecuación de esta especificación. En castellano está ahí a la izquierda, dice lo que está a la derecha en inglés. Especificación para la construcción de carreteras y puentes en proyectos de carreteras federales, ¿no? Esto lo ha preparado la Administración de Carreteras de Estados Unidos. Tenemos la versión 2003, 2014. Cada vez que va saliendo una nueva versión, hay mucho más exigencias, o algunas exigencias son ajustadas, digamos. Antes se pedía 45 y ahora se pide 50, digamos, de una especificación vieja a la actual. Lo único que nosotros hemos hecho es agarrar como modelo esta especificación, la FP96, y hemos hecho una adecuación y hemos obtenido esta especificación. Manual de especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras del ABC. Nosotros normalmente vamos a encontrar esto en la especificación técnica de la capa base, por ejemplo. Vamos a encontrar una descripción de qué consiste la capa base, los materiales, o sea, ya les he dicho, una especificación nada más es como una receta de cocina de lo que uno quiere hacer, ¿no? En este caso yo voy a construir una capa base. Para ello, aquí hay una descripción en qué consiste la capa base, qué materiales voy a utilizar. Ahí ustedes van a entrar a hacer el trabajo que les voy a pedir. En los materiales, ahí dice que el material debería tener una dureza de tanto, una dureza y verificado con el ensayo de Los Ángeles, y la dureza exigida es de 45, digamos, ¿ya? O 40, no sé. Eso. Después dice pulimento, el ensayo de pulimento es de estos tantos, y aquí dice que no debería ser mayor a X.
Lo mismo pasa con, a ver, ¿qué otros ensayos más? Mm, Ay, ya no se me viene a la cabeza. Pero en la parte de materiales están todas estas características que se exige al material para la capa base. También está el equipo que vamos a utilizar, la forma de ejecución y lo que pueden hacer como parte complementaria está el control de calidad de los materiales. ¿Cómo se debe hacer el control de calidad de los materiales? Ahí dice que el desgaste de Los Ángeles debe ser hecho por la AASHTO número, no sé, número 356. ¿Ya? Ahí está el control de la ejecución. Una vez que termine la ejecución de la capa base, hay unos controles que debo hacer. Y los controles que debo hacer es la densidad, es uno de los controles importantes que debo hacer apenas concluido, ¿no? Y el control geométrico es verificar que si la capa base decía que debería tener 20 centímetros de espesor, entonces con topografía debo verificar si efectivamente tengo 20 centímetros. La forma de medición, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir en metro cuadrado, en metro cúbico, en metro lineal, no sé. Entonces ahí me dice que usted debe medir su metro cúbico, su capa base debe ser concluida, ¿no? No lo voy a medir suelta, lo voy a medir metro cúbico compactado. Y la forma de pago es cómo voy a medir y cómo le voy a pagar con el precio unitario. Entonces, todos estos detalles están en una especificación técnica general para construir una determinada actividad. ¿Ya? Sigamos. Hemos dicho que vamos a hacer una caracterización del árido grueso respecto a las formas en principio. Para ello debo utilizar los calibres. Según su forma, las partículas pueden clasificarse en redondeadas, en cúbicas, inicialmente. Entonces, si son redondeadas, yo llamaré que mi árido grueso tiene canto rodado. Si es de procedencia de triturado, entonces tendrá partículas cúbicas. Pero ya les he dicho, al momento de triturar se pueden producir algunas partículas que tienen forma de laja y otras tienen forma de agujas. Entonces, las lajas normalmente las voy a verificar en estos calibres y las agujas las voy a verificar en estos calibres. ¿Ya? Que este es similar a este, solo cambio de color, y este es similar a este. Entonces, si ustedes se fijan en la especificación técnica para la capa base, por ejemplo, hay un límite respecto al porcentaje de lajas que podría ser aceptado para la construcción de la capa base. Lo mismo ocurre en cuanto a las agujas, ¿ya? Y en cuanto a las partículas cúbicas, está asociado directamente a las caras fracturadas, ¿ya? Esto también lo han debido hacer ustedes ya en suelos, ¿no? Bueno, tenemos aquí la caracterización del árido grueso respecto al ensayo de desgaste, y normalmente este desgaste es nada más que verificar la resistencia mecánica del esqueleto mineral. Ahora, si nosotros estamos en el límite, digamos, de desgaste, no sé, por redondeo dice 40 la especificación y nosotros hemos llegado a 39, digamos, 39.9. O sea, no hemos podido superar o algo así. Entonces, lo único que dice para verificar la resistencia, o sea, la dureza del material, podemos hacer otro ensayo que se llama el ensayo de solubilidad. Y eso está en la especificación también. Es como un ensayo alternativo, ¿no? Aquí me genera, por el redondeo nada más, me genera un problema. Entonces yo puedo pasar para el ensayo de solubilidad, que de alguna manera me va a permitir verificar exactamente si el material, la dureza del material, ¿no? Ahora también hay ensayos de adhesividad. Por ejemplo, este ensayo de adhesividad consiste en verificar cuánto se adhiere este árido grueso a cualquier ligante bituminoso que esté utilizando. Puede ser cemento asfáltico o como asfalto diluido o finalmente como emulsión.
Todo lo que se hace en este molde que se tiene acá, se coloca una plaquita aquí, se hace un riego de cualquiera de los ligantes que les he mencionado, luego se hace el riego del árido, se compacta con este rodillo. Una vez compactado, una vez que ya se haya evaporado el agua, por ejemplo, cuando se haya utilizado emulsión, esta parte, aquí le voy a poner la parte A, la parte superior se coloca de cabeza, o sea, al revés, invertido en estos apoyos, en este apoyo, aquí un apoyo, 2, 3, 4 apoyos, donde el ligante está por debajo y el árido también está por debajo. Entonces, esta esfera metálica se coloca en esta parte superior y esto hace que caiga por caída libre y en algún momento se van a desprender algunos áridos. Entonces, por peso inicial y por peso final, se puede verificar la adhesividad del árido ante a cualquier ligante que esté verificando, ¿no? Es así como se procede con este ensayo. Otro de los ensayos es el pulimento acelerado. Es un equipo que me permite verificar la textura superficial, digamos, del árido. Entonces, estos son equipos que se tienen en laboratorio para hacer esa verificación de pulimento. ¿En qué consiste? Es una rueda de goma. Esta rueda de goma es colocada ahí. Y este es un bastidor, esta parte metálica ploma es un bastidor donde se incorporan las muestras previamente moldeadas en este lugar. Las muestras son estas, o sea, aquí ya se ha extraído, o sea, tiene una cierta curvatura porque estas muestras son insertadas aquí en esta rueda metálica, se ajustan ahí. Y fíjense, ahí están las partículas del material. Y lo que hace es hacer girar esta rueda. Aquí se tiene un poco de arena y agua, y este es un contrapeso. Entonces lo que hace es girar esto, y después de un determinado tiempo, un ciclo de giros, se verifica por peso, y además se verifica el material si ha sido pulido o no. Es de esa manera que se verifica el pulimento de este árido grueso. Bueno, este es un resumen de cómo tenemos las especificaciones técnicas. Por ejemplo, les voy a hablar del ensayo de abrasión de Los Ángeles. Supuestamente este es un código, esta es una tablita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Este es su código. Nosotros también en nuestro manual tenemos un código, pero no nos interesa mucho ese código, porque al final el que comanda es el código, en este caso de la ACTM o de la AASHTO, ¿no? Entonces, para el ensayo de Los Ángeles está codificado según ACTM por el C131 y por el AASHTO T96. Y en este caso dice que en el desgaste de Los Ángeles debería ser máximo 40%. ¿Ya? 40%. Ahora, si ustedes se van a algunos otros ensayos, hay mínimos, por ejemplo, aquí hay mínimos, aquí hay porcentajes, y en otros casos hay rangos, ¿no? Donde dice el ensayo debe estar entre 10 y 12, digamos. No sé, cualquier unidad. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, de las especificaciones que tienen, de las 4 especificaciones que tengan, listen el ensayo, así como está aquí. Fíjense, el ensayo, pongan el ensayo que corresponde, según AASHTO, y pongan los valores que AASHTO o ACTM, no necesariamente tiene que ser AASHTO. Y pongan los valores que recomienda la especificación, ya sean mínimos, ya sean máximos, ya sea rango, ya sea porcentaje y todo ello. No sé si está clara la instrucción para el trabajo que van a realizar para la siguiente clase. He preguntado si está claro. Sí, está claro. Ok. Bueno, entonces ustedes entran
a la especificación y vayan viendo qué se exige, qué exigencias tenemos, qué ensayos, cómo está codificado y qué valor está recomendando. Y eso ténganlo a la mano para las siguientes clases, ese resumen, porque con ese resumen vamos a trabajar. O sea, imprímanlo, ténganlo a la mano y familiarícense con estos datos porque cuando ustedes vayan a trabajar se va a hablar de esto como hablar de qué, a ver, no sé, algo común de cualquier conversación va a estar referido siempre a estos datos. Bueno, caracterización del árido fino. Nos interesa en este caso que el material no esté contaminado, ¿no?, con material orgánico, pero tampoco polvo, ¿no?, o partículas de arcilla. Entonces es este ensayo de equivalente de arena el que nos va a permitir verificar ello, ¿no? Entonces este es el ensayo que necesitamos hacer. En cuanto al ensayo de adhesividad, hay un ensayo que es de Riedel-Weber. Lo que se hace es nada más incorporar, preparar el árido fino con un ligante bituminoso, generar estas esferitas. Estas esferas son incorporadas a una probeta que tiene carbonato de sódico. Aquí tiene carbonato sódico, ponen carbonato sódico y ponen la esferita y lo calientan de manera indirecta en arena y se ve si se desprende o no el ligante bituminoso o el árido del ligante bituminoso. Ese es el ensayo que se realiza para adhesividad del árido fino. Es sencillo, pero es también importante hacerlo. Bueno, aquí hay una especificación técnica, igual de peruana. Yo le he puesto peruana porque si hubiera puesto la boliviana estaría evitando de que ustedes elaboren el trabajo. Entonces, por eso es que lo he hecho de manera indirecta para que ustedes se den cuenta de lo que estoy pidiendo, pero ustedes se tengan el trabajo de sacar de las especificaciones técnicas los ensayos requeridos para cada una de las capas, ¿no? Bueno, aquí hay un índice plástico, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo para equivalente de arena, para pérdida de sulfato de sodio, 15, un porcentaje, y así. Entonces, es también así como se especifica, ustedes también lo van a elaborar, aunque en la ABC creo que no tenemos discrecionado si por árido fino o por árido grueso, solamente tenemos un listado, entonces ustedes hagan solo una planilla, ¿no? Bueno, eso serían la caracterización que se requiere hacer para que nosotros podamos hacer una explotación masiva en los bancos que hayamos definido para explotar, ya sean los áridos naturales o los áridos artificiales, inclusive marginales, ¿no? De pronto, no sé, para la capa base es todo este requerimiento, pero no cumple esto, digamos, pérdida por sulfato, no cumple. Entonces, de alguna manera yo voy a hacer que cumpla esto, pero haciendo alguna modificación en ese material. O sea, voy a utilizar, no sé, un aditivo, un conglomerante, un ligante bituminoso, o finalmente puedo utilizar una estabilización física que consiste en incorporar otro árido en su lugar en un cierto porcentaje, o de lo contrario utilizar geosintéticos. Entonces es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, la caracterización fundamentales respecto al esqueleto mineral está formado por las partículas, ¿ya? Y uno de las caracterizaciones fundamental es la granulometría de los áridos. O sea, al margen que nosotros debemos hacer una verificación del material como tal mediante los ensayos, para mí es importante que estos funcionen de una manera en conjunto, por llamarlo así. Ahora que estamos utilizando áridos de granulometría continua, entonces lo que me interesa es que no falte ningún tamaño, ¿no? Que estén todos los tamaños para darle mayor compacidad
a las capas de la estructura del pavimento. Nos interesa bastante el rozamiento interno, ¿no?, y cohesión del material. El rozamiento interno nos dan las caras fracturadas y la cohesión nos va a dar el material fino, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena proporción para poder tener una buena capa que cumpla con los requerimientos de la caracterización mecánica que vamos a ver más adelante. Bueno, habíamos dicho que la granulometría de los áridos es importante y debemos analizarlo de manera conjunta el material, ya sea como granulometrías continuas, discontinuas o otro tipo de granulometría, ¿no? El tamaño está limitado por el espesor de las capas, dependiendo de cómo voy a trabajar. Esa también es una caracterización importante de la partícula en el conjunto de los materiales. El tamaño es importante y está limitado por el espesor de la capa, ¿no? Yo no puedo, si voy a construir una capa de rodadura de 5 centímetros, yo no puedo exigir de que mínimamente el tamaño máximo del árido debería ser 5, ¿no? Si fuera así, en el momento de la compactación lo voy a fragmentar, ¿no?, o lo voy a triturar. Entonces hay que tener cuidado respecto a eso, el tamaño del árido. Por eso que la especificación ya contempla eso y fija un tamaño máximo en función del espesor. El rozamiento interno, ya les había mencionado, aumenta con las partículas angulosas, ¿no? Y la cohesión siempre va a estar con las partículas finas. Bueno, finalmente tenemos lo que es el filler. No es un árido, pero es un producto de los procesos de selección o trituración. Este material filler es utilizado exclusivamente en la capa de rodadura, en la mezcla asfáltica, ¿ya? Dice, es una fracción mineral que pasa el tamiz 200. O sea, es posible utilizar, si yo estoy haciendo la selección del material, es posible de que me sobre este material fino, y este material fino lo puedo almacenar. Este material fino que va a pasar el tamiz 200 lo puedo almacenar para que pueda ser utilizado en la preparación de mezcla asfáltica. No es tan importante porque se utiliza entre 1% a 2%, tal vez un poco más, pero sí es necesario contar con este material para preparar una mezcla asfáltica. Como les había dicho, también este material puede ser obtenido de procesos de trituración del árido. En caso de que este material, este filler ya tamizado, ya copiado y todo ello, tenga, digamos, partículas de arcilla, no va a ser posible que nosotros lo utilicemos como filler en la mezcla asfáltica. En ese caso, yo puedo hacer una sustitución de cemento Portland o cenizas volantes, ¿no? Cenizas volantes se utiliza es lo que se obtiene también de las industrias de acería, ¿no? O en la fundición de Vinto, por ejemplo. También se obtiene unas cenizas. Estas cenizas volantes es como partículas muy finitas. No sé si han visto el brillo, que hay algunos polvitos que tienen de distintos colores. Más o menos esa textura tiene estas cenizas volantes. Y como les había dicho, este filler solo se emplea en mezclas asfálticas y es importante obtenerlo, ya sea, como les he dicho, de procesos de trituración, siempre y cuando no esté contaminado de arcillas. Si está contaminado, podemos pasar a otra sustitución, ¿no? Bueno, esto continuará en la siguiente clase. No se vayan. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela ahora. Antes voy a llamar lista antes que se vayan. Y como siempre, nadie habla en clases, solamente hablan cuando se despiden. Parecen los niños de colegio,
Yo veo aquí algunos niños que pasan clases y bueno, no participa nadie, algunas cositas, alguien habla por ahí. Pero cuando se despide el profesor es un griterío total. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Todo el mundo se quiere despedir. Cristina, ¿te escucho? ¿Querías hablar? Sí, ingeniero, una consultita. En el comunicado que estaban mandando a los compañeros, dijeron que tenían que tener la vacuna. Quería preguntar, o sea, ¿hay que tener las 3 vacunas o solo hay que tener el certificado de vacuna, creo que dice, para el día del examen? Pues sí, suficiente la primera, ¿no? O sea, no. Si no te has hecho vacunar, todavía te queda 2 semanas para que te hagas vacunar, así que yo no te voy a exigir ahora que tengas las 3 en estas 2 semanas, ¿no? Suficiente que tengas la primera, por lo menos ya estás algo protegida, digamos. Y esto es para que no contagies a tus compañeros, ¿no? Por el cuidado de tus compañeros y nada más. Ingeniero, bueno, yo tengo la primera, pero tuve un problema, es que había un problema más antes de que tenías que ir al mismo centro Ya. y no te querían vacunar en otro lado, entonces yo por un día me retrasé, tenía que ir el día viernes y justo, y yo le dije, tenía que venir, pero no me he olvidado de la fecha y ya no me quisieron vacunar, no tenías que venir en tu fecha, y tuve todo ese problema del entonces, como ya recientemente el gobierno lo decretó que en cualquier centro ya te puedes vacunar, entonces como unos dos meses creo que me han hecho peregrinar, entonces no sé si es que No, estará está bien. bien. Bueno, me dijeron que está bien, pero no sé si es que estará bien, por eso estaba preguntando. Y No, ya está no me bien. quise hacer vacunar la tercera porque ya la que me vacunaron ya un poquito me hizo mal, la segunda. Ah, ya. Por eso le preguntaba si es que la tercera más era, porque No, hasta yo está bien. tengo hasta la segunda, tengo hasta ahorita. No, está bien, está bien. Lo importante es que tengas al menos una vacuna, ¿no? Ah, ya, ¿Ya? ya. Por Y tu ya, salud y por la salud de tus compañeros, ¿no? No, hay que pensarlo sí, de esa eso manera. sí, ¿Ya? sí, genial. Ok, Ya, gracias. listo. Bueno, muchachos, creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces, de la clase que hemos tenido. Dale, Chris, te escucho. Ah, no, lo has borrado, creo ahora. Ha sido un error, tal vez. Ingeniero, buenos días. Ah, ya. Hola, Chris. Buen día. Inge, quería hacerle llegar el sentido de mis compañeros y el mío también. Pásame a mi WhatsApp, por favor. Ya, ¿Ya? Ya, listo, Chris. ¿Alguien más sobre la clase? Ya. Bueno, tengo dos mensajes que me han enviado Eric y el otro, ya me he olvidado quién era. Uy. Bueno, el otro compañero está enfermo, está con COVID y Eric no está vacunado. Me han escrito y voy a consultar con el director previamente qué vamos a hacer con ellos, porque él está enfermo, está con COVID y posiblemente nada más voy a postergar su examen de ambos y igual va a ser presencial, no va a haber nada virtual en cuanto a exámenes. Así que eso es lo que les quería decir anticipadamente. Y cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, por favor. ¿Ya? Bueno, muchachos, no quiero que haya ese griterío de final de clases como en colegio, así que yo nomás me voy a despedir. Nos vemos en la siguiente clase y hagan su tarea, por favor. Bueno, adiós.